Bien, estamos de regreso, entonces, en Factor Común, esta vez, a ver si lo digo bien. El señor Pablo Martini y el señor Fernando López. Ahí es como para evitar, ¿no? Confusiones. Confusiones. Y Pablo misionando por 16 años en Ecuador. Sí. Acá de visita de nuevo. Un trabajo importante. Y nos habíamos quedado en el jueves. Y en este intermedio estábamos hablando de la capacidad de comunicar que tenía Cristo y la utilización de parábolas para decir algo relacionando temas cotidianos de la gente para que lo entendieran y la dificultad que hay hoy para comunicar, la confusión tremenda que tenemos para poder comunicarnos, ¿no? Y lo que eso implica, los grandes inconvenientes que eso implica. Pero estábamos en el jueves. El Cordero, evidentemente, es un símbolo muy, muy importante dentro de los ritos que tiene la religión. Y en la última cena se estaba comiendo cordero. Esa fue la cena. Eso fue el jueves. El viernes. ¿Qué sucede el viernes? La crucifixión, ¿no? Claro. Si me permites, quizás sería bueno hacer notar también que en la cena, ¿cierto?, del aposento alto, Cristo está con sus discípulos y Él les menciona cuando hace el partimiento del pan, le dice, esto es mi cuerpo. Ahí está. Que por vosotros es dado. Y después cuando toman la copa de vino y le dice, esta es mi sangre. Claro. Él sabiendo que va a morir. Claro que sí. El asunto es si los discípulos pudieron entender en ese momento muy poco. Eso es lo importantísimo. Muy poco. En ese momento muy poco. Claro, date cuenta que estuvieron 3 años con él y algunos de ellos no llegaban a comprender todo lo que el maestro les había dicho. Claro. Y de las cosas que iban a suceder. Después fueron entendiendo muchas cosas. Sí. Claro. Después. A medida que iban sucediendo estos acontecimientos. Entonces, ese viernes, finalmente, él es apresado. Después de la cena, que terminó de noche, eso está relatado en San Juan capítulo 14, 15, 16, él con sus discípulos, ya Judas, el traidor, se había ido a hacer sus negocios, descienden por un camino hacia un huerto donde él fue arrestado, ¿no? Entonces ahí se produce en la madrugada, amaneciendo el viernes prácticamente, se produce el arresto y al otro día la crucifixión, estamos hablando de viernes, que le involucra hasta el mediodía, que aún siendo de mediodía en el momento de la muerte de Cristo el cielo se oscureció, bueno. Entonces esos son los sucesos del viernes, o sea, en la madrugada del viernes, el discurso de despedida de Jesús caminando hacia el huerto, el arresto, un juicio ilegal, porque no era hora para juzgar a nadie, pero lo querían hacer igual, porque ya venía la Pascua, la fiesta de la Pascua, y querían terminar el tema con Jesús pronto, y no dice exactamente a qué hora, pero probablemente a las 9, 10 de la mañana del viernes ya viene el juicio y Jesús cargando la cruz y la crucifixión hasta el mediodía, y antes de que se cumpla las 6 de la tarde del viernes, que era cuando comenzaba el sábado judío, porque para ellos el día termina a las 6 de la tarde. Claro. Antes de las 6 de la tarde ya bajan, de viernes, ¿no? Bajan el cuerpo de Jesús de la cruz y lo llevan al sepulcro. Entonces, y ahí queda. El sábado no pasa nada, no hay, está todo tranquilo, claro. No hay actividad, Exacto, no hay nada. Exacto. Y después llegamos al domingo, el domingo de resurrección. El domingo de resurrección. Claro, claro. Y ahí, es decir, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Qué es lo que la Biblia cuenta? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se da? Lo buscamos. Ese momento en que de repente él vuelve a la vida. O es una forma de renacer que tienen
que tenemos todos, ¿no es cierto?, de alguna Claro. manera, de ilustrarnos en algo y volver a nacer después de haber pasado por situaciones No, pecaminosas entendemos, y demás. ahora Fernando quizás va a leer algo, pero entendemos que fue una muerte literal y una resurrección literal. Bien. No a lo que podemos llamar una nueva etapa, un nuevo comienzo, porque los datos biográficos que los evangelios nos aportan dicen que la muerte de Cristo fue una muerte literal. Primero por las cosas que sufrió, segundo porque en la cultura romana era imposible que se salve un torturado, un crucificado, moría porque moría. Aparte se menciona que fue traspasado en su parte abdominal con una lanza el Señor y salió sangre hasta que ya no quedó más sangre y salió lo último, que es el suero, que aquí se menciona como agua. Sabemos que era el suero. Fue una muerte literal. Entonces, si fue una muerte literal, no nos queda otra concluir que si hubo un nuevo comienzo, fue también una resurrección literal, ¿no? Claro. Después nosotros hacemos, por lo menos esto en lo común de la gente, habla de no comer carne, de comer pescado. Claro. Y ahí sí que no me pregunte de dónde saldrá, claro. Porque nosotros recién leímos que todo lo contrario, comían un cordero en la Pascua. Claro, por eso. O sea, esa es la diferencia un poco que yo voy a tener que hacer la consulta sí, ¿de dónde a un religioso católico como para que nos explique esto, pero porque la idea es indagar un poco para ver cómo se ve, cómo se celebra. En algún momento de la historia se agrega, como en el caso de Navidad, ¿de dónde surgió Papá Noel? Santa Claus. Y en la Biblia, en el nacimiento de Cristo, que es al fin y al cabo lo que se celebra en la Navidad, no aparece ningún personaje, pero ni parecido, ni renos. ¿De dónde se incorporó? Y ojo que no es un detalle, estamos hablando casi del personaje protagónico de la Navidad. Claro. Pero ¿de qué parte de la Biblia o relacionado al pesebre está eso? Nada. En algún momento de la historia se adjuntó eso y quedó. Yo creo que con lo del pescado habrá sido algo parecido, porque, bueno, obviamente si se investiga tiene que tener un origen, ¿no? Pero tradicionalmente en la historia judeo-cristiana y bíblicamente no está. Porque se habla en algún momento que Jesús pudo compartir el pescado, o sea, sí, obviamente. Es una parte, se habla de eso, a lo mejor se incorporó de eso como parte de esta celebración, como una simbología más de la importancia. O por ahí fue Claro. algún año donde la carne de res estaba muy barata y para hacer negocio era mejor vender pescado, ¿no? Posiblemente. Lo que no era acá. Claro, lo que sucede acá. Pero aparentemente desde acá, por lo menos con ustedes, no es un impedimento el de comer carne de cordero, cualquier otro tipo de carne. Eso no entra dentro del rito. No, porque todas las prohibiciones que se hicieron fueron en el tiempo antes de Cristo. Todo para el pueblo judío había muchas prohibiciones en cuanto a la alimentación, pero después cuando Cristo vino y estuvo con sus discípulos y cómo se manejó él no tenía problema ni con el pescado, ni con la carne, nada de eso. Dice que nadie le prohíba en cuanto a bebida ni a comida, ni en días de guardar, ni en días de fiesta. Así que... Claro. Eso de alguna manera está fuera de los límites de la iglesia que ustedes conducen. Yo realmente ahora estoy un poco más ilustrado y la idea era esa, justamente. Claro. Poder entender un poco más desde su punto de vista, desde su perspectiva, a ver cuál era la razón, es decir, por qué se festejaba, cómo se festejaba, qué se entendía con este festejo, los símbolos que se estaban en juego. Y lo único interesante es que acá por lo menos uno no tiene que gastar demasiado en pescado en Semana Santa, no tiene que dejar que
que la gente se aproveche, pero bueno, es una perspectiva, un Claro, punto de vista. claro. Que yo voy a tener que cruzarme la frontera y preguntar con respecto a lo demás. ¿Y tendría usted alguna palabra para concluir? Yo quiero leer este pedacito de la resurrección de Cristo. Por favor. Porque tal como hablamos de que fue el juicio, la crucifixión, permaneció en su tumba y después viene la parte de la resurrección. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El sepulcro, recuérdese usted que era en una cueva, habían hecho una cavidad y estaba preparado eso, no precisamente para el Señor, sino para otra persona, no había sido utilizado ese sepulcro. Y eso lo tenían con una piedra grande tapando la entrada. Entonces corrió, y vio quitada, entonces dice, la piedra del sepulcro. ¿Qué hizo ella? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron corriendo al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura de que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aún en ese tiempo todavía no habían entendido cuando Cristo les hablaba, es necesario que este templo sea destruido y en 3 días reconstruido, refiriéndose a su cuerpo, a ese templo, ¿ya? Y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, con esto, un final realmente feliz. Un final feliz. El domingo de gloria. El domingo de gloria, claro. Domingo de gloria. Sí. Domingo de gloria para todos. Así que yo les agradezco muchísimo por esta participación, por estas aclaraciones, muy pedagógico todo. Así que todos vamos a estar muy agradecidos porque de ahora en más vamos a entender exactamente... Algo más, un poquito más. Un poquito más, Un poquito. de lo que pasó y de por qué estamos nosotros realmente hacemos esta celebración. Claro. ¿Cuál es el significado? Muchísimas gracias. Nosotros como miembros de esta iglesia cristiana evangélica, te queremos dar gracias realmente a ti por haber hecho posible esta entrevista. Para nosotros es muy importante que la gente, el pueblo, conozca de la obra de Cristo, porque el Padre dice, a los suyos fue, pero los suyos no le recibieron, a los judíos fue, pero los judíos no lo recibieron, pero más a todos aquellos que le recibieron, para decir al pueblo gentil, les dio la oportunidad de ser salvos. Y eso es tan actual, tanto hace 2000 años atrás como ahora. Cristo está vivo. Y Cristo vino a morir por los pecadores, pero el pecador tiene que entender que es pecador y que Cristo es la solución para eso. Bueno, con esto, muchísimas gracias y vamos al próximo bloque. Entonces, ya volvemos.